Estoy agradecida por una sola cosa de mi esposo: casarme con él me permitió entrar en la vida de mi suegra. Ella era todo lo que podría haber esperado de una mujer. Por otro lado, mi suegro era una pesadilla. Aparecía en el departamento donde mi esposo, Samuel, y yo vivimos, y de inmediato comenzaba a despotricar. Un machista empedernido. Creía que los hombres eran superiores a las mujeres y me criticaba con frecuencia, diciendo cosas como: ¿todavía sin nietos? Debes ser defectuosa. Cumple con tu deber como esposa. Sus constantes demandas de nietos y sus palabras hirientes me hacían sentir como un fracaso como esposa. Samuel hacía la vista gorda ante todo, y cuando trataba de hablar con él al respecto más tarde, me daba excusas egoístas como: mi papá me llamará gallina si te defiendo. Fue mi suegra quien me apoyó, incluso cuando mi suegro la culpaba de los supuestos defectos de Samuel. Ella sonreía y decía: está bien, ofreciéndome consuelo ante sus crueles palabras. Solo quería que mi suegra fuera feliz, pero las cosas tomaron un giro cuando sufrió un derrame cerebral, perdiendo la sensibilidad en su brazo y pierna izquierda. Sugerí contratar a un cuidador, pero mi suegro rechazó la idea, declarando fríamente: si contratamos a alguien, parecerá que la tratamos como una carga. Además, no voy a gastar dinero en ella. Si te sientes mal, tú, como nuera, deberías encargarte de ella. Sorprendida por su actitud insensible, me volví hacia Samuel, quien, de manera incómoda, me pidió que dejara mi trabajo para cuidar a su madre a tiempo completo. Te ayudaré, por supuesto, agregó, como si su apoyo fuera suficiente. Estaba claro desde el principio que la responsabilidad recayó completamente sobre mis hombros. Aunque no quería ser una carga para mi suegra, renuncié a mi trabajo. Comencé a cuidarla y empecé la agotadora rutina de viajar entre nuestro departamento y la casa de mis suegros. Cada vez que hacía algo por ella, me agradecía. Visiblemente incómoda con la forma en que su esposo me trataba como a una sirvienta, descartaba la comida, declarando: esta comida está horrible, la comida para perros podría estar mejor, y me gritaba por dejar que se acumulara el correo, insistiendo en que manejarlo era responsabilidad de la esposa. Samuel, ocupado con su empresa de consultoría, usaba sus horarios irregulares como excusa para no involucrarse, diciéndome: estoy demasiado ocupado con el trabajo, no me molestes. A pesar de las abrumadoras demandas de cuidado, el tiempo que pasaba con mi suegra era mi único consuelo. Tuvimos muchas conversaciones sobre su pasado, su matrimonio y las dificultades que enfrentó. Somos muy parecidas, decía, revelándome sus secretos. Pronto me di cuenta de que no solo era amable, sino también aguda e inteligente. Lamentablemente, un año después de que comencé a cuidarla, falleció. Después de su funeral, un abogado, el albacea de su testamento, llegó con su familia, incluidos mi abuelo y mi tío. Samuel preguntó por qué estaban allí, pero el abogado explicó que era su deseo. Luego se reprodujo una grabación, y al escuchar su voz, me llegaron las lágrimas, especialmente cuando dijo: quiero dejar todo a la esposa de mi hijo, Willow, ese es mi verdadero deseo. ¿Por qué? Estaba asombrada, y la grabación explicó que ella se negó a dejar su herencia a su esposo o a su hijo. Describió cómo, después de su derrame cerebral, mi suegro había rechazado contratar a un cuidador y desestimado mis súplicas. Me había tratado mal, al igual que Samuel, quien nunca cumplió su promesa de ayudar. La voz de mi suegra estaba llena de arrepentimiento por todo lo que tuve que soportar. Necesitas rescatar a Willow de este tormento, decía. Aunque sus palabras me conmovieron profundamente, no pude evitar sentir felicidad por el tiempo que pasamos juntas. Me había encariñado con ella, y no estaba lista para soltarla. Terminó la grabación pidiendo disculpas a todos, y no pude contener mis lágrimas. La hermana de mi suegra me entregó un pañuelo blanco, y al mirarla, logré decir: gracias. En ese momento, escuché: eres un hombre horrible, y miré hacia un lado para ver al hermano de mi suegra confrontando a mi suegro. A diferencia de mi familia, los familiares de ella eran cálidos y atentos. Su padre, afligido con arrepentimiento, preguntó: ¿por qué no vino a pedirme ayuda? Yo le había preguntado lo mismo a mi suegra antes de que falleciera, y ella había respondido, como mujer casada en otra familia: no hubiera quedado bien pedirle ayuda a mis padres, pero ahora, me alegra haber soportado, porque te conocí a ti, Willow. Mi suegro comenzó a dar excusas, diciendo: solo confié todo a mi nuera. Mis palabras duras hacia ella solo eran disciplina, pero su débil voz no hacía nada para disminuir la realidad de la situación. Mientras me levantaba, con las lágrimas corriendo por mi rostro, pensaba en cómo mi suegra siempre me protegió, incluso antes y después de su enfermedad. Cuando mi suegro arrojaba la comida, ella me ayudaba a recogerla, insistiendo en que su mano aún funcionaba. No quiero escuchar ni una sola palabra de ti que contradiga lo que dijo mi suegra,
dije firmemente. Me defendí, pero no pude continuar ya que las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente. Haciendo la víctima. Pero, ¿no buscabas el dinero de mamá desde el principio? Se burló mi esposo, mirándome con desprecio. Luego se dirigió a mi suegro. Papá, sabes que hay una parte reservada, ¿verdad? No importa lo que mamá quisiera. La mitad de la herencia es nuestra, dijo con confianza. Mi suegro parecía tranquilizarse con las palabras de Samuel. Todos. La grabación del testamento no ha terminado. Por favor, regrese a sus lugares. Intervino el abogado, intentando cambiar el tono. Sabía que aún había más. La siguiente parte de la grabación comenzó justo como lo esperaba. Debería haber dicho esto antes. Pero me divorcié de mi esposo, Ezequiel. La voz de mi suegra salió de la grabación. Divorciada de mi suegro. Sentí una oleada de emoción por su brillante jugada al sacar esta carta ahora. La sala se llenó de murmullos, y mi suegro parecía atónito. Ella había anticipado el comentario de Samuel sobre la parte reservada y se había separado legalmente de su esposo antes de su muerte. ¿Un divorcio? Eso es imposible. ¿Cuándo sucedió esto? Tartamudeó mi suegro, completamente sorprendido. Le entregué un sobre. ¿Un aviso de divorcio? Preguntó, subiendo el tono. Yo ayudé a mi suegra a presentarlo. Respondí con frialdad. ¿Qué? Casi se lanzó hacia mí, pero el hermano de mi suegra intervino para protegerme. Tú dijiste que querías el divorcio primero, le recordó. Dijiste que si ella dependía de sus hermanos mientras seguía casada con un hombre que la acogió cuando estaba débil, entonces debía comenzar los trámites de divorcio. Mi suegro, celoso del éxito de su cuñado y sintiéndose emasculado por su dependencia financiera, había descargado sus frustraciones sobre mi suegra. Incluso me regañaron por no manejar bien el buzón, así que terminé manejando el papeleo del divorcio. Quería decírselo, pero cada vez me silenciaban, así que simplemente seguí las instrucciones. Eso no es excusa, gritó, con la cara roja de ira, pero recibí elogios de la familia de mi suegra. Bien hecho, dijeron todos. Mostrando los dientes, mi suegro se volvió hacia Samuel. Samuel, esto se puede arreglar, ¿verdad? Preguntó, esperando ayuda, pero Samuel solo se rió con desdén. Lo siento, no hay nada que hacer. Con los derechos de la herencia perdidos, Samuel ahora tenía derecho a reclamar la mitad de la fortuna de mi suegra. Eso es imposible, murmuró mi suegro, desplomándose derrotado. El resto de la grabación no proporcionó ninguna forma de quitarle la parte a Samuel. Las últimas palabras de mi suegra fueron una súplica para que su familia me cuidara. El testamento manuscrito también refleja lo mismo, confirmó el abogado. Finalmente, mi suegro fue echado de la casa. La propiedad, que le había sido dada a mi suegra por su padre, fue transferida a su hermano para evitar complicaciones tras su muerte. Desesperado, mi suegro se mudó al departamento de Samuel. En cuanto a mí, ya me había divorciado de Samuel y dejado el departamento. Ya tenía planeado divorciarme de él, pero la grabación del testamento proporcionó pruebas sólidas del maltrato que había soportado. Preocupado por su imagen pública, Samuel aceptó la pensión alimenticia y finalizó el divorcio sin problemas. El apoyo financiero para el restaurante de mi suegro fue cortado, y él quedó buscando fondos. Unos 3 meses después de que me fui, mi exesposo me llamó para informarme que mi suegro había colapsado. Irónicamente, había sufrido un derrame cerebral similar al de mi suegra, dejándolo paralizado de la cintura para abajo. Cuando Samuel me pidió que cuidara a su padre, le aconsejé contratar a un cuidador. ¿Estás estúpida? Ponlo en un asilo, se verá mal. Él es mi verdadero padre. ¿No tienes compasión?, respondió enojado. Como su exnuera, no tengo ninguna compasión. Si es tu verdadero padre, ¿por qué no lo cuidas tú mismo?, respondí, colgando la llamada frustrada. Mi suegro nunca expresó ni una palabra de gratitud hacia mí. Me preguntaba cómo sería la situación con Samuel. Como esperaba. Dentro de una semana mi exesposo me llamó de nuevo. Había contratado a un cuidador, pero mi suegro, como siempre, encontraba fallas en ellos y los espantaba con sus gritos. Cuando sugerí ponerlo en un asilo, mi exesposo me dijo que mi suegro había gritado, «Me estás tratando como una molestia», y le arrojó cosas. La voz desesperada de mi exesposo suplicaba por mi ayuda, pero lo ignoré y colgué la llamada. Finalmente, cambié mi número de teléfono para evitar sus llamadas constantes. Solo deseaba haberlo hecho antes. Mientras yo seguía con mi vida y mi trabajo en paz, fue la hermana de mi suegra quien me mantenía informada sobre la situación de mi exesposo. Tuvo la osadía de acercarse a la familia de mi suegra pidiendo ayuda para el cuidado de su padre. Su falta de empatía, especialmente después de no haber ayudado a mi suegra, los disgustó. Al darse cuenta de qué tipo de hombre era realmente,
El padre y el hermano de mi suegra cortaron por completo los lazos con Samuel. Muchos de los clientes de consultoría de Samuel eran referidos por su tío, pero después de que los contratos fueron cancelados uno por uno, ni siquiera el agotamiento de la herencia de mi suegra pudo salvar su negocio. Eventualmente, su empresa se fue a la quiebra. Padre e hijo cayeron en desgracia, incapaces de pagar el alquiler, y fueron desalojados del departamento, sin dinero para un cuidador. Probablemente vivan en un departamento en ruinas, soportando los constantes desvaríos de mi suegro. Mi suegra, que alguna vez bromeó sobre hacerlos arrepentir de sus acciones, habría estado complacida de ver cómo todo se desarrolló tal como ella lo había planeado. Casi podía verla sonriendo, sabiendo que tenía la última palabra. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Manténganse sorprendidos.